Buen día. ¿Se escucha bien? Perfecto. Vamos a empezar a analizar y a ver la cuestión o la temática vinculada a los recursos del Estado federal, que nos había quedado de la primera parte. Y luego les voy a pasar unos trabajos prácticos sobre el tema del Poder Legislativo que van a tener que ir preparando y vamos a ir corrigiendo. Cuando hablamos de recursos del Estado federal, hablamos de la masa de bienes con la que cuenta el Estado para, o con fin, o con objeto de dar cumplimiento a sus funciones, a las funciones que son propias, ¿no? La Constitución establece en el artículo 4 que el Estado de la Nación cuenta para afrontar con esos servicios que debe prestarle a la sociedad y para cumplir sus funciones y misiones con los recursos del Tesoro de la Nación. El Tesoro de la Nación está conformado por la venta o locación de tierras de propiedad nacional, por la renta de correo, por los créditos y empréstitos que tome el país, sobre todo en Argentina tenemos claro esto de los créditos y empréstitos, tomar deuda. También hace frente a las obligaciones el Estado con los derechos de importación e exportación, dice el artículo 4, es decir, lo que conocemos como los impuestos aduaneros. Y en la última parte dice, y las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente a toda la población imponga el Congreso. ¿Sí? Entonces, la Constitución hace o califica en forma general, utilizando la palabra de contribuciones, que ahora vamos a ver qué significado tiene desde el punto de vista constitucional. El concepto de contribuciones abarca o engloba tres subconceptos. El concepto de impuestos, el concepto de tasas y el concepto de contribuciones propiamente dichas. Es decir, cuando la Constitución refiere a contribuciones, se está refiriendo a estos tres elementos, ¿sí? A los impuestos, a las tasas y a las contribuciones. Obviamente que entre ellos hay diferencias entre esos tres conceptos. Si bien están englobados en el concepto de contribuciones, hay diferencias importantes entre los tres. ¿Qué es un impuesto? ¿Qué es un impuesto? ¿Nunca escucharon hablar de un impuesto? Sí. Bueno, ¿qué es? Sí, pero no sé cómo definirlo el concepto. Vos imaginate que vos sos alumna de teoría constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata, están almorzando en tu casa y tu mamá o tu papá o tu mamá dice, ¿qué es un impuesto? Si no, no tengo ni idea. Y dice, ¿pero qué estudias en la facultad? Imagínate si no sabemos lo que es un impuesto, alguien que no pudo acceder a la escolaridad. Sin embargo, lo tiene que pagar igual. Pero ¿qué? A ver con sus palabras, ¿qué es un impuesto? Puede ser un arancel que se cobra por algo, por ejemplo, a un producto se le impone el impuesto del IVA, que sería que tenés que devolverle la plata al Estado de una manera. Si vos decís devolverle la plata al Estado, pareciera que la plata es del Estado.
Y la verdad que la riqueza no la genera el Estado. El impuesto es un gravamen, con B corta, un gravamen, que se aplica sobre una cosa o sobre una actividad que va a tener percepción por parte del Estado y que no tiene una asignación específica o determinada. El impuesto es general. Fíjense una cosa. Fíjense una cosa. El IVA, que dijo Valentina, el IVA, el impuesto al valor agregado. Con la recaudación del IVA, ¿qué se hace? ¿Qué hace el Estado con la recaudación del IVA? Recauda plata para gestionar los gastos del Estado. Y en concreto, ¿qué gastos hace? Pagar jubilaciones, pagar salarios, realizar obras públicas. No se sabe qué hace. ¿Sí? Porque no está determinado. Por eso digo que no tiene asignación específica. Puede sostener la universidad, la policía, pagar sueldos, como dijo Valentina, pagar jubilaciones, realizar una obra pública, no sé. Concretamente la recaudación producto de IVA, ¿en qué efectivamente la invirtió el Estado? Lo que sí sé es que no está determinado previamente. Va a rentas generales la recaudación, no tiene una asignación específica. Puede crearse un impuesto con asignación específica, pero en general los impuestos no tienen asignación específica. El impuesto puede ser puede ser de dos tipos o de dos clases. Puede ser directo o puede ser indirecto. Y a su vez puede ser interno o puede ser externo. El impuesto indirecto es aquel en el que no hay identidad entre el que paga el impuesto y el contribuyente. Ahora voy a explicar. Por ejemplo, como dijo Valentina recién, el impuesto al valor agregado. ¿Sí? Yo voy a comprar un paquete de galletitas al almacén de la esquina de mi casa. ¿Sí? Cuando compro ese paquete de galletitas, tiene el impuesto al valor agregado incluido en el precio final. Entonces, ¿quién paga el IVA? Los consumidores, los compradores. Exactamente, el consumidor. El consumidor. Pero el contribuyente, ¿quién es para la FIP? El oferente, el ofertante. El almacenero en este caso. Por eso es indirecto, porque no hay identidad entre el que paga efectivamente y la figura del contribuyente. Uno es el contribuyente y otro es el que paga el impuesto. Lo que está haciendo ese comerciante es actuar como agente de retención del impuesto, retiene el impuesto y tiene la obligación de tributarlo. ¿Sí? Pero el que lo pagó fue el que compró el paquete de galletitas. Por eso, la evasión impositiva, en el caso del IVA, tiene una doble inmoralidad. Doble inmoralidad. Por eso es un delito. Porque vos le cobraste al consumidor un 21% más
y no se lo diste al Estado. Entonces, se lo robaste al consumidor y se lo robaste al Estado. Y te apropiaste de un 21% sobre el valor de venta de la cosa que no te corresponde. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso es indirecto el impuesto, ¿sí? Porque no hay identidad entre el contribuyente y el que paga el impuesto. Cosa que no sucede, o que sucede exactamente al revés, en el impuesto directo. En el impuesto directo sí hay identidad entre el contribuyente y el que paga. Es la misma persona, la figura del contribuyente, que el que efectivamente paga el impuesto. Ejemplo clásico, impuesto a las ganancias. Ejemplo clásico, impuesto inmobiliario. El impuesto inmobiliario grava a los bienes inmuebles. ¿Quién lo paga? El dueño del inmueble. El impuesto automotor, por lo que se conoce como la patente. ¿Quién lo paga? El dueño del auto. No hay en el medio nadie que lo retenga. Directamente el organismo fiscalizador se lo reclama a quien tiene la obligación fiscal de pagar. Y a su vez, esos impuestos pueden ser directos, internos o externos. Internos son los que tienen aplicación dentro del territorio y externos son los que conocemos como los impuestos aduaneros. ¿Sí? Que son o para ingresar un producto extranjero al territorio nacional o bien para sacar, importar, exportar un producto argentino al exterior. Muy bien, entonces ya vimos impuestos. Las tasas, ¿qué son? Las tasas son completamente distintas a los impuestos y son el pago de un precio en dinero, recibiendo como contraprestación o recibiendo una contraprestación directa o inmediata. El peaje, por ejemplo. ¿Quién paga el peaje? Los ¿Qué ciudadanos. pasa? ¿Vos decís que un ciudadano que anda caminando por la vida paga peaje? Bueno, los ciudadanos que andan en vehículos. Y si Paso yo ando en caminando, no me vehículo, van a- y si yo ando en vehículo y no uso la autovía, No te cobran. entonces no la pagan los ciudadanos. Solo la va a pagar, sea ciudadano o no, porque puede ser un extranjero también, el que la use. Solo la paga el que la usa. Entonces, es el pago de un precio en dinero a cambio de una contraprestación directa o inmediata. Si uso la autopista, pago peaje. Si no la uso, no la pago. Acá está la primera diferencia. No es general como el impuesto. ¿Sí? Y en segundo lugar, en el impuesto no hay contraprestación directa o inmediata. En la tasa sí. Pago, uso o consumo. Gas, por ejemplo. Agua, luz. Más uso, más pago, menos uso, menos pago. No uso, no pago. ¿Sí? Entonces, y el precio tiene relación, o debe tener una relación razonable con el bien que estoy consumiendo. ¿Sí? Eso es una tasa que se diferencia claramente del impuesto. El impuesto en general, la tasa no. El impuesto no tiene asignación específica, la tasa sí, porque es el precio por la contraprestación de un servicio. ¿Sí? Directo o inmediato. Y nos queda por último la contribución. La contribución tiene una naturaleza bastante parecida a la de la tasa. Bastante parecida a la de la tasa. Tiene que ver ya no tanto con un servicio, sino por ahí tiene que ver con la ejecución de una obra. ¿Sí? Puede ser la ampliación de un servicio también, pero la ejecución de una obra.
El caso típico de una contribución es cuando yo tengo una casa o compro un inmueble o compro un terreno en una calle que no tiene asfalto o no tiene gas, ¿sí? Y el Estado ejecuta una obra de asfalto, por ejemplo, asfalta la calle, o hace el tendido de la red de gas, o hace el tendido del agua potable, ¿sí? El bostezo de Máximo fue terrible, bostezo bravo. Me tapé la boca, profe. Sí, me pegó un bostezo importante. Bueno, entonces, el Estado ejecuta una obra. ¿Qué pasa si yo compro un terreno sobre una calle que no está asfaltada y el Estado la asfalta? ¿Qué va a Tengo pasar que con mi pagar terreno? por esa contribución. No, mi Un terreno impuesto. vale más. Ah, Mi terreno automáticamente vale más, porque no vale lo mismo un terreno en calle de tierra que en calle de asfalto. No vale lo mismo un terreno con gas o sin gas, o no vale lo mismo un terreno con agua o sin agua. Entonces, el hecho del Estado, o el acto o la actividad del Estado, provoca un enriquecimiento para mí, que es el mayor valor de mi propiedad. Muy bien, eso hay que pagarlo. Eso hay que pagarlo. Por eso se llama contribución. ¿Sí? Por eso hay que pagarlo. Porque si no se estaría produciendo un enriquecimiento sin causa. ¿Sí? Entonces hay que pagar. Entonces va a venir el Estado y va a decir, mire, por la obra de asfalto, todos los frentistas de esta calle van a tener que pagar, se hace un cálculo en base a los metros cuadrados, no pagan todos igual, ¿no? Si yo tengo 3 terrenos, no pago lo mismo que, bueno, pero no importa. La idea es que digo, bueno, cada propietario va a tener que pagar 100.000 pesos por esta obra de asfalto, ¿sí? Entonces yo digo, yo no tengo 100.000 pesos para pagar una obra que no pedí tampoco, ¿sí? Entonces estaba diciendo que haga prueba. Lo vas a pagar en 25 cuotas, ¿sí? Que van a venir con el impuesto inmobiliario, las tasas municipales. ¿Sí? La diferencia desde el punto de vista de la naturaleza es parecido a la tasa, porque recibo una contraprestación directa o inmediata, ¿sí? La diferencia está en que la contribución se amortiza y la tasa no. ¿Qué quiere decir? Que en el caso de la contribución, cuando pagué la última cuota no pago más. En cambio la tasa, consumo, pago, consumo, pago, consumo, pago. Nunca dejo de pagarla si consumo. ¿Se entiende? La contribución no. Cuando esta obra, el Estado me la financió en 24 cuotas, cuando pagué la cuota 24 no pago más. Se amortizó. ¿Sí? Ya quedó adquirida esa obra. Esa diferencia entre lo que valía mi lote y lo que vale ahora ya la pagué. Ya la compensé. ¿Se entiende? Bien. La regla en materia de impuestos, de tasas y contribuciones, pero fundamentalmente en materia impositiva, la regla entre el gobierno federal y las provincias en principio funciona de esta manera. En principio funciona de esta manera. Los impuestos indirectos son facultad del gobierno federal. Y los impuestos directos son facultad de las provincias. Por eso ustedes ven que el inmobiliario es provincial, la patente automotor es provincial, ¿sí? Son impuestos directos que tienen, que crean y perciben las provincias. El impuesto al valor agregado es federal, porque es directo, ¿sí? Ahora, ¿pueden las provincias puede la nación crear impuestos directos? Sí puede, porque el propio artículo 75, inciso 2, el cual hay que estudiar completo, porque lo tomamos completo, el artículo 75, inciso 2, lo tomamos completo.
establece que en condiciones excepcionales, es decir, por vía de excepción, siempre que la seguridad o el bien común lo exijan, el gobierno federal podrá crear impuestos directos, pero estos deben tener dos requisitos: ser por tiempo determinado y tener asignación específica. ¿Tener qué, profe? No escucho. Asignación específica. Debe decir la ley que crea ese impuesto cuál es el objetivo de la recaudación. Entonces, en esas condiciones, plazo determinado y asignación específica, el gobierno federal puede crear un impuesto directo que en principio ya les dije es competencia de las provincias. Ustedes saben que por el principio de no interferencia, la nación no se puede entrometer en facultades propias de las provincias y las provincias no se pueden meter en facultades que le delegó a la nación. ¿Sí? Esa es una regla en materia de federalismo. Pero acá tiene una excepción. ¿Sí? La posibilidad de que el gobierno federal cree un impuesto directo. Bien. La cuestión impositiva tiene determinadas bases constitucionales que son imprescindibles. ¿Qué quiere decir bases constitucionales? Quiere decir que la percepción impositiva debe reunir determinados requisitos desde el punto de vista constitucional para tener validez constitucional, es decir, para no ser inconstitucionales. Porque los impuestos, figura tan discutida a lo largo de la historia, y que entre otras cosas dio origen a la Revolución Francesa, ¿sí? Son una afectación a la propiedad privada. ¿Sí? Son una afectación a la propiedad privada. Y por lo tanto, deben de tener recaudos o requisitos constitucionales expresos y claros para no violentar los derechos de los particulares. ¿Sí? No pueden ser actos discrecionales. Eso es lo que pasaba con el rey, que un día se levantaba y decía, aumento los impuestos hoy. Y el cobrador iba a tu casa y te decía, hoy tienes que pagar el doble. No tengo preso, chao. ¿Sí? Por eso las repúblicas abolieron la prisión por deudas. ¿Sí? Justamente frente al rey, frente al poder del príncipe. Bien. Entonces, ¿cuáles son esos requisitos constitucionales que debe cumplir un impuesto para tener validez constitucional? El primero de todos es el principio de legalidad. La regla sería, la pueden escribir grande en sus cuadernos, no hay impuesto sin ley. No hay impuesto sin ley. Cuando nosotros usamos la palabra ley, cuando uno usa en el derecho la palabra ley, lo puede hacer de dos maneras o con dos sentidos. ¿Sí? Ley en sentido amplio, es cuando nos referimos a la ley como sinónimo de norma. ¿Sí? Hay una ley, y en realidad no sabemos si exactamente es una ley, puede ser una ordenanza, puede ser otra cosa, pero nos referimos a ley como sinónimo de norma. Eso es utilizar la palabra ley en el sentido amplio. Ley en el sentido estricto, es cuando nos referimos a la norma jurídica creada por el procedimiento constitucional y dictada por el órgano de gobierno que tenga poder legiferante. Es decir, ley en sentido estricto es la norma jurídica que emana del Congreso. ¿Sí? No es sinónimo de otra norma. Bueno, cuando hablamos del principio de legalidad en materia tributaria,
nos referimos a ley en sentido estricto. No se puede crear un impuesto por decreto. Solo se pueden crear por ley los impuestos. Y esto lo dice la Constitución en varios artículos que ustedes van a tener que estudiar y van a tener que conocer porque los preguntamos. Primero el artículo 4, que acabo de hablar hace un ratito, que en el último párrafo dice, y las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente a toda la población imponga el Congreso. Ustedes vean que el artículo 4 dice el Congreso General. Tache en general, porque nosotros no tenemos Congreso General. ¿Sí? Lo que está diciendo es que los impuestos, las tasas y las contribuciones las puede crear solo el Congreso. ¿Sí? Solo el Congreso. Por eso se referencia al Congreso, si no diría al gobierno federal, no dice al gobierno federal, dice al Congreso. ¿Se dan cuenta? Ley, principio de legalidad. El artículo 17 de la Constitución dice que la propiedad privada es inviolable, que ningún habitante de la nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley anterior. La expropiación pública, habla de la expropiación, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice, solo el Congreso impone las contribuciones que se expresan en el artículo 4. Solo el Congreso impone las contribuciones que se expresan en el artículo 4. O sea, nadie más que el Congreso puede crear los impuestos. Ley en sentido estricto. Si esto no alcanzara, no fuera suficiente todavía para fundar el principio de legalidad, en el artículo 99, inciso 3, cuando hace referencia a la posibilidad de que el Poder Ejecutivo dicte decretos de necesidad y urgencia, dice que no lo podrá hacer nunca bajo pena de nulidad absoluta e insanable. ¿Sí? El Poder Ejecutivo no podrá emitir disposiciones de carácter legislativo, salvo que las circunstancias, bla, 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 y no se tratara de materia penal, tributaria, partidos políticos y régimen electoral. En esas 4 áreas está vedada la posibilidad de dictar decretos de necesidad de urgencia. Una de esas 4 áreas es la materia tributaria, justamente. Entonces, artículo 4, artículo 17, y al contrario censo, el artículo 91, inciso 3, le prohíbe al Ejecutivo crear impuestos por decreto. Por lo tanto, la única manera de crear impuestos es por ley. Entonces, cuando nos referimos al principio de legalidad en materia tributaria, nos referimos a que solo el Congreso puede crear los impuestos. ¿Está claro? No hay impuestos sin ley. El concepto tiene que ver con la Revolución Francesa, que los únicos que pueden crear los impuestos son los representantes del pueblo, no el rey. El otro principio fundamental en materia tributaria es el principio constitucional de la igualdad. De la igualdad. ¿Ustedes conocen el principio de igualdad ante la ley? ¿Qué significa? Que todos somos iguales ante la ley. ¿Están todos de acuerdo? Creo que es los que estamos en condiciones iguales, somos iguales ante la ley. Claro, no somos todos iguales ante la ley. No significa eso. Para ustedes, una persona que le faltan las 2 piernas tiene las mismas posibilidades que ustedes. Una persona que no ve tiene las mismas posibilidades que ustedes. Lo que quiere decir el principio de igualdad es que la ley debe tratar igual a los que son iguales. No que todos somos iguales. Lo que debe hacer la ley es tender a igualar esas desigualdades, creando regímenes específicos.
Entonces sancionamos leyes que, entre comillas, beneficien a las personas con discapacidad para intentar igualarlas a nuestros derechos. Entonces decir, bueno, tiene que haber rampas para que puedan circular, para que puedan subir a un edificio, para que puedan acceder a la calle, puedan cruzar la calle sin necesidad de ayuda de otro. Digamos, se establecen normativas que tratan de igualar, pero no quiere decir que somos todos iguales. Parte exactamente a la inversa de la ley. Eso está en el artículo 16, primer párrafo. Pero lean, alguien quería, por favor, el segundo párrafo del artículo 16. ¿Qué ¿La artículo, leo, profe? profe? Sí, por favor. Artículo 16. La nación argentina no admite... ¿Lo leo todo o solo el segundo párrafo? Léelo todo. Artículo 16. La nación argentina no admite prerrogativas de sanción ni de nacimiento. No hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. ¿Y La ahora qué igualdad dice? es la base del impuesto Dale. y de las cargas públicas. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas. Establece el principio de igualdad en materia tributaria. Los impuestos deben ser iguales. ¿Qué significa que los impuestos deben ser iguales? Que no debería haber privilegios ante la misma situación. Por ejemplo, Y que en un mismo lugar yo no pague menos por mi auto que mi vecino en una misma situación. yo te voy a poner un ejemplo, a ver. ¿Cuánto paga? ¿Cuál es el salario mínimo en Argentina hoy? Si no saben eso, me voy. Creo Termino que y me voy. el otro día había leído que era entre 52 y 54. ¿Es el salario mínimo o lo que se necesitaría como mínimo? No, me parece que era el salario mínimo. Yo había leído eso. Bueno, vos decís 50.000 pesos. Vamos a poner 50.000 pesos de salario mínimo. Después lo Más o menos. chequean bien, por favor. Son cosas que tienen que saber, muchachos. ¿Cómo no van a saber el salario mínimo? Eso es información, eso es cultura general. Para poder entender las cosas también. Muy bien, 50.000 pesos salario mínimo. Un trabajador que cobra el salario mínimo. ¿Cuánto IVA paga por un litro de leche? El 21%. Y Mirta Legrand, El 21%. ¿se respeta el principio de igualdad? Si lo vemos desde ese lado, no. Desde cualquier lado que lo miren, no se respeta el principio de igualdad. Porque el impacto que tiene ese IVA sobre el patrimonio del trabajador es inmensamente superior al que tiene sobre el patrimonio del que más tiene. Porque al ser el mismo impuesto, ¿sí? Si yo por un litro de leche pago 4 pesos de IVA, o pago 10 pesos de IVA, o pago 20 pesos de IVA, ¿sí? Pago lo mismo una persona rica que un trabajador que cobra el mínimo, ¿sí? Esos 20 pesos sobre un ingreso de 50.000 es infinitamente superior a esos 20 pesos sobre un ingreso de 10 millones. No hay igualdad. Y en general podemos decir que los impuestos indirectos no respetan el principio de igualdad. Que sí lo hacen los impuestos directos. Los impuestos directos sí respetan el principio de igualdad. ¿Por qué? Porque paga más el que más tiene. El trabajador que gana 50.000 pesos
¿Va a pagar impuestos a las ganancias? Pregunto. Ningún trabajador que gane 50.000 pesos va a pagar impuestos a las ganancias. Mirta Legrand. Sí. El que más tiene, más paga. Profe, Sigo. Impuesto automotor. ¿Paga lo mismo el que tiene un Fiat Uno que el que tiene un Mercedes-Benz? ¿Quién paga más? Hay igualdad. En el impuesto indirecto no, porque como graban el consumo, paga lo mismo uno que el otro. Y eso no es igualdad, eso es una profunda desigualdad. Por eso se dice que los impuestos indirectos son regresivos y que los impuestos directos son progresivos. Miren, muy fácil esto. Ese trabajador que gana 50.000 pesos por mes, ¿tiene capacidad de ahorro? ¿Puede viajar al exterior? ¿Puede tener un auto de 0 kilómetros? ¿En qué se gasta los 50.000 pesos? En las necesidades básicas. En una El casa, un alquiler, la alquiler, escuela. y en la comida. ¿Sí? Quiere decir, tanto los alquileres como las comidas están alcanzadas por el IVA. Quiere decir que la capacidad de compra de su salario no es de 50.000 pesos. Es de 50.000 menos el 21%, que se lo va a llevar el Estado cada vez que compre. Porque todo su dinero lo gasta en consumir. Entonces la capacidad real de compra de ese salario es de 50.000 menos el 21%. Lo que realmente puede comprar son 40.000 pesos. Porque los otros 10 se los llevó el Estado. Y además, ese pequeño trabajador, gran trabajador, pero pequeño en sus ingresos, no puede evadir. No puede evadir porque él paga cuando compró. Va al supermercado. No puede evadir. No tiene capacidad de evasión. Y el del supermercado que se quedó con la guita del trabajador, sí puede evadir. Puede no darle al Estado ese 21 que le sacó al trabajador. Es un sistema injusto el de los impuestos indirectos. Los países deberían tender a concentrar impuestos directos e indirectos. Porque si yo desgravara el consumo, por ejemplo, dijera, no hay más IVA para los alimentos, sí hay que dejarlo para las bebidas alcohólicas, si querés, porque uno puede vivir sin bebida alcohol, dejarlo para los cigarrillos, dejarlo para eso. Es decir, los alimentos no pagan más impuestos, no pagan más IVA. El trabajador recupera 21% de capacidad de compra de su salario sin necesidad de aumentar el sueldo. Tiene 10.000 mangos más para comprar. ¿Se dan cuenta? Por eso es tan perverso el sistema de los impuestos indirectos. ¿Sí? ¿Lo entendieron? En cambio, el impuesto directo es progresivo. Paga más el que más tiene. Y paga menos el que menos tiene. Esa es la idea de la igualdad. Cumple mucho más el principio de igualdad los impuestos directos que los indirectos. El otro requisito constitucional que tienen los impuestos, que atraviesa todo el derecho, es la razonabilidad. ¿Sí? Deben ser razonables. No pueden ser arbitrarios los impuestos.
Y eso deriva en un concepto muy vinculado a la cuestión fiscal, que es el principio de no confiscación. ¿Quién sabe qué significa confiscar? Sacar algo que es tuyo, o sea, que te saquen una propiedad privada, por ejemplo, o que te confisquen algo porque no lo pagaste. Eso es robar. Que te saquen algo que es tuyo es robar. No, pero que te saquen algo que no pagaste. Total o parcialmente ajena comete el delito de hurto o de robo. Dice el Código Penal. Pero no es algo como que si te endeudas te pueden confiscar un bien, o porque no pagaste el impuesto te lo pueden confiscar. No, si vos no pagás, te pueden embargar un bien. Ah, bien. Confiscar no tiene... A ver, está parecido a lo que decís, Valentina, pero confiscar, ¿sabés qué es? Es cuando el Estado se queda con la propiedad privada. ¿Sí? No cualquiera. Si un particular se queda con la propiedad privada es robo o hurto. ¿Sí? Entonces, el principio de no confiscatoria, ¿qué significa? Que el Estado no puede, mediante la percepción de un impuesto, quitarte la propiedad privada. Ejemplo. ¿Vieron estas motos scooter que se llaman? Motitos chiquitas para que uno use para ir a trabajar y todo eso. ¿Cuánto vale más o menos una moto esa? ¿Cuánto puede valer? Una Honda 50. 150.000 pesos. Me parece que media cara, pero bueno, vamos a ponerle 150. Sí, no puede ser $1.000. Menos de $1.000. Vamos a ponerle 150.000 pesos como dijo Yara. ¿Sí? O Lara. Yara. Yara, con I. Perfecto. Vamos a ponerle 150.000. Entonces, vos te compras una motito y el Estado dice, las motitos tipo scooter de hasta 50 centímetros cúbicos van a pagar por año 70.000 pesos de patente. A vos la segunda cuota te conviene dar la moto. Porque ya con la segunda cuota te pagaste de vuelta lo que vale una moto. ¿Sí? Entonces lo que está haciendo el Estado en verdad es quitándote la propiedad. Simulando la percepción de un impuesto, se está quedando con tu propiedad. ¿Sí? Porque te está cobrando más de lo que vale tu vehículo. ¿Sí? No hay una definición exacta de cuándo un impuesto es confiscatorio, pero sí la Corte Suprema, en algunos precedentes, ha dicho que es confiscatorio un impuesto cuando grava, con B corta, grava, de gravamen, más del 33% de la actividad o de la cosa gravada. ¿Sí? Se consideraría confiscatorio un impuesto que exceda eso. Y la propia Constitución en el artículo 17, que lo tienen que estudiar, que ya lo vimos recién con el principio de igualdad, dice que la confiscación de bienes queda abolida para siempre del Código Penal argentino. ¿Sí? Quiere decir que hasta 1853 la confiscación era una accesoria a los delitos penales. ¿Sí? Y que el Estado podía quedarse con los bienes de quien delinquiera. ¿Sí? Eso quedó abolido para siempre. Acá tienen que estudiar un fallo, que se lo vamos a tomar, que es el caso Merck Química. Merck Química. Segunda Guerra Mundial. Argentina mantiene la neutralidad durante toda la guerra, cosa que todavía nos facturan las grandes potencias del mundo. ¿Sí? Uno de los problemas nuestros en relaciones internacionales es ese, que mantuvimos la neutralidad en la Segunda Guerra Mundial. Y pocos días antes de que el régimen nazi cayera, cuando ya estaba hackeado, ya estaba prácticamente derrotado, todavía no se había rendido, pero era inminente la rendición, bien como argentinos que somos, le declaramos la guerra a Alemania. ¿Sí?
cuando ya habíamos mantenido toda la guerra de la neutralidad y le declaramos la guerra a Alemania 3 días antes de que se rinda. Y para exacerbar esa declaración de guerra, el Estado argentino decide expropiar, confiscar todos los bienes de capital alemán en la Argentina, diciendo que eran bienes del enemigo, porque habíamos declarado la guerra. Y una de las empresas que se confiscan es Merck Química. Y ese caso llegó a la Corte. Y es el que tienen que estudiar para entender el principio de no confiscación. Entonces los impuestos deben respetar el principio de igualdad, el de razonabilidad, el de no confiscatoriedad y el de legalidad. Artículo 4, artículo 17, artículo 99.3, artículo 16. Y tienen que estudiar el artículo 75, inciso segundo, completo. Ustedes ¿Profe? 5. Sí. No, le quería hacer consulta. Viste que usted al principio dijo, la cuestión positiva tiene bases constitucionales. Ahí vos que lo que quisiste decir es que entonces los impuestos deben seguir ciertos requisitos para ser constitucional o para no ir en contra de la Constitución. Exactamente. Esto Todos sería. estos. Ah, está bien, gracias. Todos estos. Todos estos. ¿Alguna otra pregunta de eso? ¿Ustedes 5 son los que quedaron para la segunda parte? ¿O hay alguien más? ¿O son 6? Nosotros solos. Solo quedamos nosotros. ¿Ustedes 5? Listo. Yo entre mañana y el lunes les mando trabajo práctico que tienen que empezar a trabajar. Van a tener tiempo, seguramente hasta la primera semana de diciembre, donde se lo vamos a tomar. Y nosotros la clase que viene terminamos de ver impuestos, tasas y contribuciones. Sí. ¿Es el mismo trabajo, perdón, es el mismo trabajo que vamos a hacer con los otros profes o es una cosa aparte? Es sobre el Poder Legislativo. No, nosotros lo que vamos a hacer es comparar una constitución con la constitución de acá y tenemos que tocar los 3 poderes, pero no sé si tiene que ver con eso o es... No, es otro trabajo. Listo. Entonces, en el trabajo que estamos haciendo con los otros profesores, tendríamos que no agregar el poder legislativo y hacer el trabajo con él, ¿o cómo sería? Cada uno tiene que hacer el trabajo que el profesor le dio. ¿Sí? Si el profesor, los profesores incluyeron el Poder Legislativo, lo tienen que incluir. Nosotros vamos a ver el Poder Legislativo nuestro. Ah, ok. Y vamos a ver temas específicos, cada uno que va a tener su trabajo sobre el Poder Legislativo. No son excluyentes, son complementarias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, entonces yo entre mañana y el lunes, ¿ustedes usan el aula virtual o no la usan? Les subo al aula virtual los trabajos para cada uno. ¿Listo? Profe, me ha quedado una pregunta, justo se me cortó, que se me puede volver a cortar porque me anda mal la máquina. Habíamos hablado de los impuestos directos, que eran una facultad de las provincias, pero por el principio de la igualdad. Pero, por ejemplo, un Volkswagen Gol en la provincia de Buenos Aires no paga lo mismo que en Corrientes. ¿Ahí no sería también un caso contradictorio? No. No, porque cada provincia fija sus propios impuestos, tiene autonomía. Lo que estaría mal es que dentro de Corrientes o dentro de Buenos Aires valgan distintos el mismo auto. Ahí está la ley tratando igual a los correntinos, igual a los bonaerenses. Nos vemos el viernes que viene. Buen fin de semana. Chao, chicos. Chao.